¿Te gustaría saber el propósito de Dios para tu vida? ¿En serio lo quieres saber ahora mismo? Recuerda que cada cosa tiene un propósito de ser. La sal, por ejemplo, posee propiedades que ayudan a sazonar o, como decimos, dar sabor a los alimentos. Muchas personas comen alimentos sin sal por razones de salud, pero la mayoría le pone un poquito de sal al alimento. En el tiempo de Jesús, los judíos usaban también la sal de diferentes maneras para sazonar el alimento, pero también la utilizaban en sus hornos de tierra. Esta ayudaba a dar potencia al calor. La sal también se utilizaba en el abono, se le echaban al abono para el campo. Y por sus propiedades, la sal le ayudaba a intensificar la tarea de dar esos nutrientes a la tierra. Pero, ¿qué pasa si la sal pierde sus propiedades? ¿Servirá para algo? Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea y una vez más te saludo en el nombre del Señor Jesús en esta maravillosa mañana de lunes. Bien, el día de hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 14, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios sobre la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Bien, mira estos dos pequeños versículos. Están escritos en el contexto de lo que está diciendo Jesús. ¿Recuerdas? Ayer hablábamos que grandes multitudes estaban tratando de seguirlo, lo seguían, y Jesús les decía, bueno, si quieren seguirme, tienen que calcular las consecuencias de seguirme, ¿verdad? Estoy parafraseando lo que dijo Jesús del verso 25 al 33. Hay que medir las consecuencias de seguirle. Las consecuencias, veíamos ayer, tienen una implicación con la familia, pero también una implicación personal. Y en ese contexto de renunciar a todo lo que nosotros tenemos, poseemos, podemos ser sus discípulos, y en ese contexto es que viene este pasaje. Según Jesús, Él sigue enseñando sobre lo que es un verdadero discípulo. Esa es la clave, un verdadero discípulo de Jesús. Jesús tiene propósitos en nuestras vidas. Dios tiene un propósito contigo y el propósito lo puedes encontrar aquí. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si tú has creído en Jesús y si tú estás queriendo seguir a Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, mira lo que dice el verso 2:9 de Primera de Pedro. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto, queridos amigos, es el propósito para los discípulos de Jesús. Dice que somos un linaje escogido. Él nos escogió, Él te eligió, Él te buscó, se presentó a ti, ¿verdad? Y te dio la oportunidad de creer en Él. También dice que eres real sacerdocio. Recuerda cómo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos ofrecían ofrenda, sacrificio a Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, la palabra de Dios enseña que tu ofrenda, tú como creyente, tú como hijo de Dios, tú como seguidor de Jesús, es el culto racional, es decir, es diariamente vivir la experiencia de hablar con Dios, escuchar a Dios, poner delante de Dios todo lo que eres y todo lo que tienes. Y esa es tu ofrenda, ¿verdad? La ofrenda neotestamentaria lo es todo. En el Antiguo Testamento, había ciertos ritos y sacrificios, pero la ofrenda en el Nuevo Testamento eres tú completo.
es todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Por eso somos real sacerdocio. Pero también dice que somos nación santa. Nuestro propósito es honrar a Dios con nuestra vida entera, con la santidad, apartados en ese sentido de este mundo. Estamos en este mundo, ¿verdad? Convivimos con este mundo porque es imposible, a menos que estuviéramos muertos, salir de este mundo. Sin embargo, no participamos en las obras infructuosas de este mundo, ¿verdad? No somos como este mundo, aquellos que amamos a Dios. Somos una nación santa, apartada en ese sentido para Dios, que glorifica a Dios con todo. Y también dice que somos pueblo adquirido por Dios. Mira, como no éramos de Dios, pero Él nos adquirió, pueblo adquirido por Dios, para que, aquí está el propósito, anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncien, tiene que ver con hablar, tiene que ver con comunicar un mensaje de manera verbal, y el mensaje pues es el mensaje de salvación. Dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4 que Dios quiere que todos los hombres y mujeres, por supuesto, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad por medio de Jesús. Y Dios quiere utilizarte como un agente de bendición a todas las naciones. Dios quiere usarte con tu familia, con tus vecinos. Dios quiere que tú seas de bendición. Eres como la sal, ¿verdad? Él te ha dado esas propiedades para que tú puedas sazonar la tierra, tú puedas darle sabor, tú puedas ser de bendición a la tierra. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás haciendo ese propósito? Entonces, ¿cuál es el propósito que estás haciendo? Mira qué interesante vemos aquí en Lucas 14, 34 y 35. ¿Qué pasa si la sal se hace insípida? No se puede sazonar, dice. La sal no se puede sazonar, ella sazona, pero no se puede sazonar. No sirve ni para la tierra, para el horno de tierra, ni para el muladar, es decir, para el abono. Pues entonces ya no sirve, la arrojan fuera, no es útil. Por eso dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que discernir esto espiritualmente, no es útil. Suele ser una frase que ofende, ¿verdad? A muchos. ¿Se podrá sentir usted agraviado si yo le pregunto, entonces, pues si no estás haciendo el propósito de Dios, ¿estás sirviendo o eres inservible? Pero antes de enojarse conmigo, pues enójese con Dios, ¿verdad? Porque esta palabra la dice directamente Jesús. No es útil si la sal no está cumpliendo su propósito. Bien, acuérdate de la higuera inservible, ¿verdad? Ahí en Lucas 13, del capítulo 13, verso 6, pues acuérdate que veíamos esta parábola donde el dueño va a buscar en esta higuera y no haya fruto. Y entonces, ¿qué le dice al viñador? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Una persona que no está cumpliendo su propósito, perdóneme usted el término, pero es inútil. Lo dice el Señor Jesús. Entonces, pues tenemos que reflexionar respecto a esto, ¿verdad? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios que Dios tiene para mí en mi vida? ¿O estoy buscando propósitos personales, egoístas, y no estoy siendo útil para Dios? El consejo del día, por lo tanto, es este: cumple con honor el propósito de Dios en tu vida. Él lo merece. Él es Dios. Y tú has sido privilegiado o privilegiada con ser considerado dentro de este tan alto honor de glorificarle con tu vida y de servirle siendo de bendición para otros. Cumple con ese propósito, no te lo pierdas.